¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Las vicisitudes, los problemas, la enfermedad, la muerte, el COVID-19, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice San Pablo que todo esto lo vamos a vencer gracias al amor de Dios para con nosotros. O sea que aquí pudiéramos decir, hay una exhortación a la esperanza, a la confianza en Dios. Que no haya personas dejadas dominar por la tristeza, por el abatimiento, por la frustración. Dicen los psicólogos y expertos que en este tiempo ha crecido mucho la depresión y que el índice de intentos de suicidio en muchos también ha aumentado. Pues aquí tenemos la clave para superar todas esas situaciones que son reales, complejas y entendibles. Pero el Señor dice, confiemos en Dios. Él nos ama tanto que va a ser posible que superemos la adversidad y nada ni nadie, ni la muerte, ni la enfermedad, ni este virus nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Creo que como primer punto de la reflexión nos cae muy bien tener presente este mensaje de la palabra de Dios que en este domingo se nos propone. Y es importante porque son muchas las personas que pueden estar siendo abatidas, que pueden estar viviendo en la tristeza. No, ánimo. Como obispo y pastor, los aliento, sigan para adelante. Seguro hemos tenido situaciones a veces más difíciles. Vamos a superarlas también. Quienes han perdido seres queridos en este tiempo, quienes tienen un familiar enfermo por el COVID o por otras circunstancias, ánimo, lo vamos a superar porque Dios ha hecho un pacto de amor, como lo escuchamos en la primera lectura, con cada uno de nosotros. Nos ama y ha establecido una alianza, un pacto de amor. El Evangelio va como en esta misma línea de la confianza en Dios. El Evangelio nos muestra a Jesús que está triste, quiere irse a un lugar apartado, acaba de escuchar que su primo Juan el Bautista ha sido asesinado por Herodes. Y sin embargo, ni siquiera eso le quitó la paz interior. Rodeado de muchas personas, Jesús se siente conmovido y actúa. Hay tres verbos, tres palabras que igualmente nos propone el Evangelio en la primera parte. El Evangelio tiene como dos grandes bloques. El primero en la relación directa con el pueblo, donde Jesús vio, tuvo compasión y curó. Tres cosas. Vio el pueblo que estaba triste, que anda como oveja sin pastor, que tiene problemas, que vive en medio de la incertidumbre. Tuvo compasión de ellos. La palabra compasión en la Sagrada Escritura es muy distinta en su significado
a lo que nosotros a veces entendemos por compasión. Nosotros entendemos a veces la compasión como el tenerle lástima a la otra persona. Y para Jesús, para la compasión de Dios, es sentir con el otro, tener dolor desde las entrañas maternas, ponerse en el lugar del otro. Por eso Jesús tiene compasión y lo utiliza en varias ocasiones. En la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, el papá tuvo compasión de su hijo, y así sucesivamente. Jesús entonces, viendo el pueblo que sufre, la comunidad que tiene necesidades y angustias, tiene compasión de ellos, pero nos da una lección de vida. No solamente tiene compasión, sino que actúa. Es una compasión efectiva, efectiva. Y por eso dirá el texto, curó a muchos, curó a muchos. Así entonces entendemos muy bien eso que el apóstol Pablo nos ha dicho, que todo lo vamos a superar por el amor de Dios, pudiéramos decir también por la compasión que Él nos tiene, porque nos entiende, no se queda con los brazos cruzados, sino que por el contrario, de inmediato sale en ayuda de quienes lo necesitan. Los cura, los sana, los salva. ¿Y cuánto necesitamos nosotros de creer efectivamente en esa palabra de Dios? La primera lectura utiliza ahí unos binomios interesantes. Palabra, alimento, palabra, vida. Utiliza esos dos binomios allí. Entonces hoy también tenemos que estar convencidos de que esta palabra es alimento, alimento de salvación, y es alimento no solamente que nos nutre, sino que nos da la vida eterna, que nos salva. Vivamos siempre convencidos de esa palabra. Y como Jesús entonces quiere ser esa extensión de la misericordia del Dios que lo ha enviado al mundo, del Dios Padre que lo ha enviado al mundo, con esa compasión que lo mueve, le dirá a los discípulos en ese diálogo que ellos le presentan: esta gente tiene hambre, ¿qué hacemos? Mándelos a que compren comida. ¿Y qué le responde Jesús? Denles ustedes de comer. Y con los pocos alimentos que tenían de panes y de peces, comieron más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahí hay otra lección, que de alguna manera en este tiempo de la pandemia se ha visto palpable la solidaridad humana, y de parte de la Iglesia ese acoger con gusto, con esperanza y con amor el mandato del Señor. Denles ustedes de comer. Cuando evaluamos y revisamos todo lo que en estos 4 meses se ha realizado en la Iglesia desde las pastorales sociales, no solamente en Cali, sino en tantos otros lugares del mundo, podemos ver cómo hay una permanente multiplicación de los alimentos. Nuestro banco de alimentos ya lleva más de 3,000 toneladas de comida distribuida. Eso es, denles ustedes de comer. La gente solidaria que hace extensiva la misericordia de Dios. La gente solidaria que escuchó el mandato de Cristo. Denles ustedes de comer.
Y qué no decir de cada parroquia. Yo no sé cuántos mercados acá en esta parroquia de San Ignacio, Padre Over, que es el párroco de esta comunidad, se han distribuido, que tú sepas, así aproximadamente. Entonces se tiene más de 1000 mercados y semanalmente una olla comunitaria. ¿Para cuántos almuerzos se dan? Para 200 en cada sector. Y una olla comunitaria es una multiplicación, porque eso alcanza para todo el que llegue. Es milagro de Dios. Entonces, ¿cómo no estar convencidos de que esta palabra sí se cumple? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Cuando somos capaces de escuchar la palabra, de recibirla como alimento y dejarla que actúe para que nos salve y nos transforme. Este es el día de la confianza. Este es el día de la solidaridad. Y por eso hoy, en este templo parroquial de San Ignacio de Loyola, damos gracias a Dios. En esta colina bellísima de Enterrón Colorado, donde hay gente que sufre, gente necesitada, pero gente llena de ilusión y de fe. Esa que a veces le puede faltar a muchos, pero que con el testimonio de ustedes se puede ver la vida diversamente y así entonces entender que no estamos solos, que el Señor de pronto no lo vemos, pero sí lo hemos de sentir a través de nuestros hermanos. Somos el brazo extendido de la misericordia de Dios. Denles ustedes de comer. Pidámosle pues al Señor en esta celebración eucarística del 18º domingo del tiempo ordinario, que esta palabra siga suscitando en nosotros el deseo de escuchar a Dios y de ser como Él, compasivos y misericordiosos, con el deseo de ayudar y de servir. Finalmente, en nuestra arquidiócesis de Cali, en este mes de agosto, estamos de fiesta. Vamos a tener ordenaciones de diáconos y presbíteros. Es el gran regalo del Señor a la Iglesia. Oremos para que quienes van a recibir estas órdenes sagradas en el diaconado y en el presbiterado vivan también radicalmente este mensaje del Señor. Escuchen el mandato, denles ustedes de comer. Es la tarea de nosotros, presbíteros, diáconos y obispos, suscitar en todos la misericordia y la compasión. Que San Ignacio también suscite en nosotros ese espíritu de discernimiento para que escojamos el camino recto y amemos con el corazón de Dios. Amén.